Esta no es la marsellesa, ¿eh? Amigas, amigos, compañeras y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Este es un programa en vivo desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre. El día de hoy estamos con una grata compañía. Estamos con Mercedes Cabanillas Bustamante. Ella no solamente ha sido una líder juvenil, que ya nos va a comentar seguramente, sino también ha sido secretaria general del partido en momentos muy cruciales, en momentos muy difíciles, sobre todo en esa etapa oscura del fujimorismo, que ella tuvo que soportar sobre sus hombros, ¿no es cierto?, el trabajo partidario. Ha sido también nuestra candidata presidencial, ha sido candidata a la alcaldía por Lima, ¿no es cierto?, ha sido diputada, ha sido senadora, ha sido ministra, ha sido congresista, pues entonces todos los títulos que tiene Mercedes Cabanillas. Y estamos justamente el día de hoy un poco en el antecedente o que mañana seguramente vamos a celebrar todos del Día de la Madre, además el homenaje a la mujer, ¿no es cierto? Y nos hemos convocado el día de hoy justo para poder trazar algunos aspectos que creo que son fundamentales en la historia del APRA y que tiene que ver con la presencia de la mujer aprista en esta historia que viene de nuestro partido pues desde los años 20, ¿no? Meche, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí presente. Estamos acá con el busto de Víctor Raúl de Macedonio de la Torre, ¿no?, que lo hizo el año 32 todavía. Bienvenida, querida Meches. Me imagino que has estado pues en esta casa en varias oportunidades, sobre todo. Te trae mucho recuerdo. Hemos visto hace poco tu fotografía ya en la Sala de la Juventud del año 68, cuando con la Constitución en la mano defendías, ¿no es cierto?, la democracia, ¿no? Claro que sí. Y por supuesto hay muchos recuerdos, anécdotas, pero también rescato de lo que tú has señalado algo fundamental, porque los compañeros y amigos dirán, pero esta mujer ha tenido tantos cargos. Resulta que muchos de los cargos los asumía porque los compañeros no querían hacerlo. Te acordarás de las elecciones del año 95, el proceso electoral después del golpe. Yo había no, y tu candidatura a la alcaldía, igual, donde algo tuve que ver, ¿no? Lo mismo. Cuando éramos diputados en ese momento, ¿no? Así es, resulta que salía pues de la gestión ministerial. Pero bueno, es que también, y valgan verdades, sí, eras el cuadro más representativo del partido, y voy a ¿no? esto, y entraremos concepto, luego a hablar de esos temas, claro, que creo que son importantes. Es importante ahora el concepto, Wilber, de que un aprista, un militante, un afiliado de convicción, está al servicio del partido, no es al revés, no es el partido al servicio del militante o del dirigente, y eso lo subrayo, porque evidentemente, mira, por ejemplo, producido el golpe del señor Fujimori, acuérdate, que hubo una persecución tremenda contra Alan García, y el partido se reúne en plenario y damos la autorización para que él salga del país en defensa de su vida. Yo dirigí ese plenario. Y se asile en la Embajada de Colombia, claro, pues, ¿no? Sí. Como lo hizo ahí a la Torre el año 49, ¿no? Así como también en esa época acordamos y en ese plenario que nosotros protestábamos contra esa constitución o asamblea constituyente que se iba a organizar de una manera amañada para incorporar la reelección no continua del señor Fujimori. A la semana o antes de esos acuerdos en plenario, ¿te acuerdas que ponen la dinamita en mi casa? Así es. Entonces dinamitan mi casa, y esos son los riesgos de una militante que está en ejercicio de la Secretaría General del partido. Y yo quiero subrayar que fuimos muchísimos los compañeros de todos los sectores, que defendíamos, que reclamábamos y que denunciábamos los abusos del fujimorismo golpista en ese momento, que se había apoderado de nuestro local partidario. Entonces no fue una sola persona la que enfrentó al fujimorismo. Y por otro lado, es verdad que los compañeros ya hacia el 95 eran reticentes pues a ser candidatos. Entonces había que asumir en un momento en que el señor Fujimori estaba, digamos, con una aceptación porque ya se había producido, por ejemplo, la captura
de los cabecillas del terrorismo, el Sendero Luminoso, Así ¿te es. acuerdas? Entonces, todo eso tiene su explicación. Pero eras un cuadro muy representativo del claro, partido. Yo por lo eso hice, te preguntaba antes sí, de y lo hice con iniciar mucho nuestra cariño. reunión, ¿no es cierto? Sí. Si en nuestro partido, pues por ahí a veces he escuchado cosas que a mí me parece que no son ciertas, porque yo no he visto en los casi ya 50 años que tengo en el partido, ¿no es cierto? Nunca he visto ninguna cortapisa, ninguna objeciones, ¿no es cierto?, a la presencia y a la participación de la mujer, de las compañeras. Entonces yo te preguntaba si alguna vez tú en el partido como mujer encontraste alguna objeción a tu trabajo partidario que hacías, ¿no es cierto?, por tu condición de mujer. ¿Alguien te objetó eso? ¿Te sentías menos ante los varones? No, y mira que yo ingresaba al partido a los 13 años. Y a los 13 años, ingresando al comando de la Juventud Aprista, obviamente no tenía edad para ello. Y entonces los compañeros en broma me enviaban a la CHAP. Y en la CHAP no había una división de mujeres. Entonces me recibieron con los brazos abiertos, la verdad. Y de ahí siempre ha sido así. El partido da y sigue dando muchas oportunidades a hombres y mujeres. Entonces también depende de cómo actúa una mujer en una etapa que no se distingue mucho de la de hoy. Es verdad que la sociedad peruana es machista. Es verdad que las mujeres han luchado o hemos luchado muchísimo para conseguir derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos, derechos a la educación, derecho al trabajo, derecho inclusive a elegir y ser elegidas. Hemos peleado también por las cuotas de género, etcétera. Pero eso no significaba que el partido sistemáticamente cerraba las puertas a las mujeres. El partido abre las puertas a las mujeres antes que las mujeres sean ciudadanas. No te olvides que Magda Portal firma el acta de fundación del partido y sin embargo el año 24 no era todavía ciudadana la mujer. La mujer es ciudadana completa hacia el 55 y vota el 56. Y en la constituyente del 31 al 33, el APRA defiende el derecho al voto, a elegir y ser elegida, la mujer. Has tocado un tema que creo que es por donde debimos haber comenzado, pero bueno, a veces las conversaciones son así, nos jalan a un momento que naturalmente son importantes, pero que de alguna manera ahora podemos retrotraer, ¿no es cierto?, esta conversación y comenzar por los años 20, comenzar por ese tiempo en el cual el partido va, en este caso, emergiendo, ¿no es cierto?, el Aya de la Torre que lucha pues por la jornada de las 8 horas, que lucha por la reforma universitaria, ¿no es cierto?, que funda las universidades populares Manuel González Prada, que está presente el 23 de mayo de 1923 y que finalmente es deportado, ¿no?, en octubre del año 23. Ahí es donde van apareciendo las mujeres que de alguna manera tienen presencia, tienen participación, y esto es un poco lo que en este caso a mí me da obviamente la obsesión de ir escarbando, ¿no? Porque se ha hablado bastante poco de eso. Pero ahí está, por ejemplo, Anita Billinghurst, ¿no? Gran amiga, la amiga de Aya de la Torre. ¿Qué te sugiere, por ejemplo, Anita Billinghurst, que entiendo que en este caso es la amiga de Aya de la Torre, que le ayuda pues el año 23 en su fuga y en todo lo demás, ¿no? Que hubo, como en toda época, hay mujeres heroicas, ¿no?, que van más allá de, en todo caso, una concepción clásica de ejercer, ¿no?, el ser mujer, ¿no? El ser mujer lleva muchos desafíos, sobre todo más en esa época, pero las mujeres asumían una bandera de lucha, porque si hablamos, por ejemplo, de la jornada de las 8 horas, es evidente que se luchaba por una jornada de 8 horas de trabajo para hombres y mujeres, obviamente, no solamente para varones, y las mujeres intuían eso. Y en el caso de el cobijar a Víctor Raúl y el apoyar a Víctor Raúl y a los líderes del partido en todas las acciones heroicas que ellos llevaban adelante en esa época, pues tenemos también, aparte de Anita Billinghurst, a quien tenemos que rendir homenaje en su memoria, a la compañera María Luisa Obregón, ¿correcto?,
que ella claro, tuvo aunque ella, María Luisa Obregón, posterior, es de los años 30, ¿no es cierto? al 32, la revolución de Por Trujillo, la ¿no? revolución de Por la Trujillo. revolución de Esta Trujillo, mujer ¿no? arriesgaba la vida, como la Exactamente. arriesgaba también Anita Billinghurst, Así a es. darle protección, a esconder, ¿no? Teniendo en cuenta que Anita Billinghurst pues provenía de una alcurnia nivel, bastante, claro. ¿no es cierto?, hija del presidente Así es, Billinghurst, así es. ¿no es cierto?, muy cercana ahí a la Torre, porque ellos se conocieron pues en un teatro, ¿no?, el año 17, más o menos. Pero ella Dijeron que ella pues era el amor de su vida, de Aya de la su único Torre, amor. ¿no? Su único amor. Hay un libro Hay una inclusive que tiene dedicatoria. Lucho Alba, ¿no es cierto?, donde Aya de la Torre le dedica a Anita Billinghurst ese libro, y dice ahí pues que es al único amor de mi vida, ¿no? Así es. Claro. Mira, qué lindo, ¿no? Ella fue muy importante, ¿no? Anita Billinghurst en En toda la esa vida del historia, dictador, ¿no es en la cierto?, historia en del los años sobre partido. todo duros, Y acuérdate que difíciles. estuvo, creo que segundo Cuando también, regresa, ¿no? cuando regresa ahí a la Torre del año 31 y pasa la clandestinidad, por ejemplo, aparece otra vez Anita Billinghurst en su ayuda, en su apoyo, ¿no? Lamentablemente, soporte pues muy el importante. alcoholismo también lo jala y lo destruye. Un poco ella se casó con un señor del Valle, en el año 20 más o menos, que murió al poco tiempo, ¿ah? Vivió muy poco el esposo. Ella murió el año 57, ¿no? Es una mujer muy, muy comprometida con las tareas con Víctor Raúl, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos Anita Billinghurst a la cual tú así estás es, refiriendo. a la cual hago alusión, y naturalmente a una serie de mujeres que, bueno, yo tengo La una otra, lista muy digamos, grande. que es de ese tiempo, que creo que es importantísimo, es Magda Portal, ¿no? Por supuesto. Yo Entonces, creo que Magda Portal es la mujer política por excelencia, la primera mujer que asume la decisión de incorporarse a un partido político de masas, como era el APRA, ¿no es cierto? Un partido de masas, y que aspira a liderar, aspira a ser dirigente, aspira a representar, y que tiene un discurso político. Eso es muy importante, porque ese discurso político inclusive llama la atención a las mujeres. Estábamos leyendo hace un rato un párrafo. tú has traído el libro de Claro que Rómulo sí, acá lo Meneses, que tengo. nosotros también lo tenemos aquí en la Claro. biblioteca y se lo mostramos a nuestros seguidores, ¿no es cierto?, que se llama Aprismo Femenino Peruano del Claro año que sí. 34. Y ahí está, como tú muy bien Esos lo has párrafos estado, que- permíteme que ¿no es lo lea, cierto? porque Sí, por favor, y que son lindísimos, ¿no? y que son de Magda Portal, ¿no? Claro, y ubicado a la época, Así indudablemente, es, ¿no es así cierto? es. Entonces dice, por ejemplo, en un párrafo, resulta en realidad una tarea llena de dificultades para todo partido de izquierda, subrayo, para todo partido de izquierda como el nuestro. Esta misión de incorporar a la mujer como factor consciente en el ejercicio político. Por ello, la mujer debe cooperar, ¿no?, intensamente en esa empresa. Y luego dice lo siguiente, acaba con esto, qué interesante. Más entre nosotros, particularmente en nuestro medio, donde la misma mujer, dice, la misma mujer explotada y expoliada prefiere a veces la frivolidad, la fiesta, el cine a la lucha por su mejoramiento, su reivindicación. Mira qué interesante, cómo ella va llamando la atención y va invocando a las mujeres. Como si se para que estuviera escribiendo para este tiempo, ¿no? Así es, para que sean más militantes, Así ¿no? es, Y así prioricen realmente los grandes objetivos de la lucha política de las mujeres, ¿no? Convertirse en ciudadana. Aquí todavía la mujer no era ciudadana. Así es. No elegía ni podía ser elegida, pero estaba militando en un partido político por la justicia social, por el bien común. Entonces, esto realmente es un pensamiento motivador, revolucionario. Los tiempos han cambiado, pero las mujeres, si bien ya ciudadanas, tienen... Pero ubicándonos en ese tiempo, sí, quería Meche, sigamos en ¿no el es tiempo, cierto? entonces. Claro, ahí estás Ya. hablando de Magda Portal, ¿no es ¿Cómo cierto? no? Y ahí viene y fluye, pues, el retorno de Aya de la Torre, ¿no es cierto?, el año 31, con la fundación del APRA, el 20 de septiembre del año 30, como lo has explicado muy bien, ¿no es cierto? Y sale a luz el plan de gobierno del partido, ¿no? Así es. Esa es la parte, por ejemplo, que quisiera, en la cual tú es fabulosa porque nos hables, porque Claro. creo que es el primer movimiento político en la Sí, historia sí, del sí. Perú que resalta, ¿no es cierto?, y norma ahí las reivindicaciones de la mujer. Claro, y Aya de la Torre dice en su mensaje, en su discurso, que en el Perú no han habido planes de gobierno, diríamos, ni de corto ni de largo plazo, ¿no? Y
es importante, aludiendo a la mujer, porque ahora estamos, digamos, hablando alrededor de la presencia femenina en la política y concretamente en el partido aprista, lo que señalan aquí, que tiene tanta actualidad. Mira, en el programa mínimo de 1931, ¿qué es lo que se dice en cuanto a reivindicaciones por y para la mujer? Dice, reconoceremos los derechos políticos a la mujer y su facultad para desempeñar todos los cargos públicos obtenibles por elección o nombramiento. Estableceremos la independencia de la mujer en el ejercicio de sus derechos civiles dentro del matrimonio. Garantizaremos, vamos a ver acá, ampliaremos la protección a la madre que trabaja, dándole el derecho al descanso con goce de sueldo o salario antes y después del parto. Garantizaremos el derecho de la mujer a ganar el mismo sueldo, el mismo salario que el varón en análoga labor. Eso es importante, eso es importante remarcarlo, el mismo sueldo, ¿no es cierto?, que el varón. Cosa que ya se ha dado hace que poco, hasta hoy, por ejemplo, se sigue peleando, ¿no? La ley, pero no se ha reglamentado, y entonces las mujeres, no por ser mujer, sino por ser una profesional o una técnica, en igualdad de condiciones con el varón, desempeñan el mismo trabajo, tienen la misma formación profesional y las mismas responsabilidades, y sin embargo estaban ganando, todavía siguen ganando 28 o 30% menos que el varón. Tremenda discriminación, que ya el APRA lo había señalado en esta época en su plan de acción mínima. Y que hay que resaltarlo, ¿no? Porque es el primer movimiento político, claro, el primer partido político en el Perú. No he visto yo legislación comparada, pero sospecho que es en América Latina, que recoge, ¿no es cierto?, esa reivindicación para la mujer. Es tremendo, como así también la licencia por pre y postnatal, ¿no? Con el estipendio correspondiente. Realmente leer todo esto es estimulante porque nos confirma que hemos estado siempre en un partido que ha adelantado las soluciones, que ha planificado a futuro, que ha visto la realidad y que además ha expresado las necesidades de los diferentes segmentos de la sociedad, así como los trabajadores, así como a los estudiantes, ¿no es verdad? Así como al sector agrario, campesino, así como a los empresarios, a quienes decía Víctor Raúl, no hay que quitar la riqueza a quien lo tiene, hay que crear riqueza para el que no lo tiene, así también para las mujeres. Y eso es importante porque hoy que las mujeres, ahora sí me permitirás ir a esta etapa. Las mujeres pero un poquito para terminar esa parte. Ver, en ese tiempo, por ejemplo, en ese momento aparecen. No, es que creo que hay que trasladar, ¿no es cierto? Y tú eres en este caso la más autorizada porque conoces muy bien, ¿no es cierto?, la presencia de estas mujeres que le dieron pues sustento, que le dieron vigencia al partido, porque no solamente fueron los varones pues los que estuvieron en la lucha, ¿no? Una legión de Entonces mujeres, me ponía a pensar, por ejemplo, en esta compañera que vivió hasta hace poco, Juanita González de Vélez, ¿puede ser ella? Claro, la mamá de Leonidas Vélez, por ejemplo. ¿No? Una gran Después doña Cleofé Fernández, por supuesto. Mira, la misma mamá del compañero Alan García, Nita Pérez de García. Claro, que es un poquito más adelante. Más acá, así sí. es. Pero remontándonos nuevamente, ¿no? Sí, ¿no? Por supuesto. Yo había notado, o Marcela Pinillo, por ejemplo, ¿no?, que aparece también en esa etapa, así ¿no? La prima de Aya de la Torre. Así es. Que muy poca gente a veces, Meche, conoce, sabe, claro, ¿no es cierto?, de lo que ha vivido en ese tiempo y la presencia de estas extraordinarias mujeres que hicieron. La misma esposa de Carlos Alberto Izaguirre, Virginia. Y Carlos Alberto Izaguirre, que es el que en el Perú, ¿no?, auspicia y propone la celebración del Día de la Madre un segundo domingo de mayo. Así es. Inclusive que llevemos ¿te acuerdas? El clavel rojo. El clavel rojo y el clavel blanco, ¿no? Blanco para los que no tenían mamá y rojo para los que tenían mamá, ¿no? Él pertenecía al grupo Ariel, ¿no? Así San Marquino. Es. Después eso fue el año 24, ¿no? Ya más acá, claro. Él después fue senador. Después fue senador. Ya más adelante, a las que ya yo he conocido, han sido también extraordinarias mujeres, ¿ah? Yo he conocido pues a la nana Antonieta de Prealé, porque la nanita era... La hemos conocido. La hemos conocido. Sí, claro. Ella que sí. era la secretaria de los... Bueno, ahí se llamaba todavía los asuntos femeninos. O la esposa de Jorge Idiaque, ¿no? Que era la hermana de... La hermana de Antonieta, claro. Entonces, y Ramiro, que era muy entusiasta. Que es la que atendía a Ella de la Torre, ¿no? En los años 70. Por supuesto.
Entonces, sí, Antonieta Preller era extraordinaria en el trabajo de coordinar con las diversas compañeras, bueno, coetáneas a ella, y resulta que el clásico término de de asuntos femeninos me tocó a mí también cuando era japista, ¿no? Entonces yo tenía que ser secretaria de los asuntos femeninos y coordinar con Antonieta, por eso es que tuvimos una buena relación. Y yo decía, asuntos femeninos en el partido y los masculinos. Entonces aquí los asuntos son políticos de unos y otros. Logré cambiar eso recién muchos años después, claro, ¿no? En un congreso que fue el del 82, cuando salí elegida secretaria de Acción Política de la Mujer, porque hice un cambio, propuse un cambio al Congreso y lo aprobé el Congreso, porque ese nombre no decía nada, teníamos que ser nosotros Acción Política de la Mujer, porque las mujeres como estas valiosas mujeres llegaron al APRA no a bordar, no a coser, no a hacer tortas ni queques, sino a hacer política pura. Entonces era más adecuado. No, además vivían pues la clandestinidad igual que los maridos, ¿no? Además, mujeres que en algunos casos sus esposos estaban en el exilio, estaban en la cárcel, en la persecución. Y que habían llevado adelante sus hogares, nuestros mismos padres estuvieron presos. ¿Y quiénes se dedicaban a sacar el hogar adelante? Las mujeres madres, las mamás, las abuelas. Y nunca nos inculcaron resentimientos, ¿no? De ninguna naturaleza, no hemos nacido frustrados, ¿no? Ni malgeniados. Así es. Es que era la necesidad de demostrar que había que conquistar democracia. Y el APRA ha sido el partido que más esfuerzo ha hecho por ello, el partido que más sacrificio ha hecho por la democracia, que más renuncias en la palabra y en la voz y en la persona de Víctor Raúl ha hecho para tener democracia por fin en el país. Y eso no lo reconocen muchas veces, ¿no? Los otros grupos políticos. Pero ahí ha estado también el trabajo. Y la entrega, pues, desde jóvenes, ¿no? De estas mujeres. María Luisa Obregón, que has hablado, ¿no? Ella que participó y esa partecita, a ver, cuéntala, la que participó, María Luisa Obregón. Pero hay compañeras, perdona que te corte ahí, hay María Pinillos, me hablas tú. Marcela Pinillos. Marcela Pinillos, claro, que era pariente, ¿no? Que era la prima de Aya de la Torre. Y que era la asusadora, la que levantaba las masas. Exactamente. Movilizadora. Cuando Aya de la Torre vuelve el año 31, bueno. Claro, entonces... Ella no decía vengan, sino venid compañeros, ¿no? Pero era la que calentaba la plaza en ese tiempo. Claro. Una mujer muy esbelta, de una alcurnia muy encumbrada allá en Trujillo. Las hemos conocido nosotros como ya referencias, anécdotas, porque éramos menores, pero... nos ha ayudado mucho. Yo también. Todavía no había nacido. Ay, por Dios, en nuestra formación, ¿no? En nuestra formación claro, nos ayudó muchísimo, porque parte de la mística que tú encuentras en un partido, casi una religión, ¿no? A donde entras y no puedes sino replicar, quizás seguir, mejorar esas tremendas enseñanzas que íbamos recibiendo los que ingresamos a los cuadros juveniles del partido. O sea, nosotros sí podemos decir, hemos tenido maestros que seguir, hemos tenido maestros que admirar, ¿no? Y mujeres que lo dieron todo, ¿no? María Luisa Obregón, yo a esa mujer, a esa querida compañera, pues la admiro, la de Laredo, que participó al lado del Búfalo Barreto, de Alfredo Tello, de Jorge Idiáquez, en la toma del cuartel O'Donovan, ¿no? Ella estaba trabajando después en la logística. Exactamente, ¿no? Exactamente. Tan igual como Marcela Pinillo, ¿no? Extraordinarias mujeres extraordinarias. Yo creo que hemos tenido que no es bueno... que es bueno, mejor dicho, recordarlas y trasladar para que la gente, pues especialmente la juventud, sepa y conozca, ¿no es cierto?, que en el APRA se ha cobijado mujeres luchadoras, peleadoras, ¿no es cierto?, que arriesgaron su vida, ¿no? Cleofé Yupanqui, Teodolinda de Camuso, más acá también nuestra compañera Consuelo Torres, ¿no? Así es, entonces, Consuelo Torres, que está viva hasta el día de hoy, fundadora de los comedores populares, claro, ¿no? Sí, y del vaso de leche, de los comités exactamente, del vaso de leche. exactamente. Y Teodolinda de Camuso, tremenda oradora, que yo la escuchaba, me acuerdo en los mítines de la Victoria, cuando me acuerdo haber ido por elecciones municipales, íbamos los japistas, porque nos movilizaban, pues no era mítin, de repente no entendíamos todo lo que se decía, porque éramos mocosos, pero la energía, esa vibra de Teodolinda, excelente. Realmente. Pero además la oportunidad que daba el partido, y eso es lo que hay que resaltar, de encumbrar a estas compañeras en los sitios de mayor privilegio. Sí. Magda Portal, por ejemplo, no solamente estuvo en la fundación del APRA, sino era parte del Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Ella fundó junto a Serafín del Mar, la revista APRA en Chile,
Y también está Hilda Gadea. Hilda Gadea, ¿no? la primera esposa de la del Che Guevara, ¿no? Claro, que también fue... Que para mí pues ha sido tergiversada de un libro que escribió este periodista Hugo Coya, ¿no? Porque cuenta ahí la historia del Che Guevara, ¿no?, en el Perú, bastante sesgada, ¿no es cierto? Habla que la primera que le da los libros para que aprenda el socialismo fue Hilda Gadea. Oye, pero un ratito, Hilda Gadea no era socialista, era aprista. Claro, y entonces un poco así son mezquinos, ¿no? Mezquinos, como mezquino para reconocer los valores. Exactamente. Que no hay ese reconocimiento, ¿no? Es decir, no, por acá no pasó nada, no había nada, ¿no? Absolutamente. No hubo un hombre genial como hay a la Torre, ¿no? Que creó una doctrina, ¿no es cierto? Un mensaje, un partido, no, para ello no existe eso, ¿no? Y era realmente ahí la mezquindad lo esconden, y en ese libro Hugo Coya pues esconde ahí a la Torre hasta lo que más puede, ¿no? Bueno, la mezquindad de nuestros adversarios... Pero ahí está Hilda Gadea, por ejemplo, ¿no? Que fue deportada, que fue secretaria de Economía, ¿no? Sí. Del partido. Yo creo que en todo este conjunto de compañeras a las cuales nos hemos hecho referencia, hay una fuerza extraordinaria de organización, de movilización, de convicción, que es lo que a nosotros, las generaciones que siguieron, ¿no?, nos han alentado, nos han empujado a militar y sobre todo a dar propuestas de solución a los temas, porque así como hay, problemas por resolver en segmentos laborales, en segmentos educacionales, en segmentos profesionales, en micro y pequeños empresarios, en empresarios emergentes, etcétera. Igual, el asunto, el problema de la mujer es un tema pendiente de solución. Y en estos momentos la mujer debe y tiene que reclamar su derecho a vivir en paz y vivir sin violencia. No es posible que se hayan incrementado... Que ahora se ha acrecentado de una manera extraordinaria, o de repente recién se están conociendo lo que en verdad pasaba en la sociedad, ¿no? Parece que sí, ¿no? Pero es trágico, porque habiendo dado tanta legislación al respecto, Wilber, mucha legislación, que nunca será de repente suficiente, y acaban inclusive de incrementar las penas. Ahora para un delito de feminicidio se va a dar 30 años, tomando en cuenta agravantes que, por ejemplo, serían el haber agraviado y dado muerte, ¿no?, a una persona discapacitada o a una mujer en estado de gestación, ¿no?, y otros casos. Pero con estos agravantes irían ya cadena perpetua. Lo que a mí me atemoriza es que de repente se van a quedar simplemente en la de 30 y 25 años, porque yo no sé qué le pasa a los jueces en el Perú, que realmente no saben administrar justicia. Y aquí lo que habría que hacer es que en todas las comisarías funcionen también los representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial para inmediatamente tramitar las denuncias. Porque esta última señora en San Juan del Lurigancho, que ha sido asesinada por el marido, dejando 4 hijos, y después el marido, casi al anochecer, se mata también él, ella había denunciado a la comisaría de la localidad, y sin embargo a este hombre lo habían soltado. Lo primero que hizo fue ir a matar a la mujer. Qué cosa tan trágica. ¿Cómo es posible que tengamos que vivir, y las madres de familia respecto a sus hijas, en un pánico permanente? Así como nosotros venimos reivindicando derechos políticos, y un derecho político es, por ejemplo, la paridad en la formación de las listas a cargos de elección popular, la paridad y la alternancia, mandato de posición, un hombre y una mujer, para que más mujeres lleguen a lo que dice acá el APRA, aquí desde el 31, ¿no? Que lleguen a la toma de decisiones para resolver nuestros problemas. Hoy, en todo el Congreso, hay solamente 36 mujeres. Es un porcentaje pequeñito. La cuota ayudó. Y la cuota, yo en nombre del APRA la amplié, era 25% en las listas, y el año 2000 puse el proyecto para que sean 30%, como es hasta ahora. Pero ya la cuota de la mujer en las listas se ha quedado como un techo. Ya es un techo, no pasa de ahí. Se ha quedado 30%. Y entonces se esquiva el que sea realmente... Pero en una lista puede haber también más mujeres. O sea, puede ser, hay una cuota mínima, pero también puede haber muchas más mujeres. O sea, no está prohibido eso, ¿no? La alternancia, un hombre y una mujer, para que nadie pitee. Un hombre y una mujer, porque somos más o menos ese porcentaje. Bueno, quizá más bien la elección debe ser por capacidad, por conocimiento, por sapiencia, ¿no es cierto? A ti no te eligieron ministra de Educación, ¿no es cierto?, porque eras mujer. Pero no tocamos te eligieron por tu capacidad. Igual a Hilda Urízar no le eligieron ministra de Salud por ser mujer, sino por su capacidad. Y ustedes fueron las primeras ministras, ¿no? Cuéntanos esa partecita, a ver que es tan importante para la historia de la que estamos hablando, ¿no?
sumamente esa etapa, importante. digamos. Yo lo estaba dejando un poco al final, pero ahí lo hablo. No, entonces, vamos siguiendo porque todavía nos queda del año 60, no me digas la ¿no es cierto? alternancia. Mira, Yo creo que más bien hay que elegirlo por capacidad. Y yo creo que las mujeres son tan capaces como los hombres. Mira a la canciller de Alemania, a la señora Merkel. Pero para ser congresista... No, mira a la señora Clinton que ha sido candidata a la presidencia. Mira a Michelle Bachelet, o sea, no han necesitado ser mujeres para ser presidentas, ten en ¿no? cuenta que elegir y ser elegido es un derecho. Está bien, y que claro. APRA inclusive es la autora como partido. Además, siempre hemos sido el motor de esa reivindicación, ¿no? El voto para los analfabetos. También. ¿no? Con este criterio, una mujer analfabeta no podría ser congresista. No, sí puede ser. Claro que puede ser, como un hombre analfabeto también puede ser, ¿no es cierto? Ese tema ya va vinculado. Lo que pasa es que ahora estamos en la época pues de las maestrías, de los doctorados, donde por ahí te reclaman para ser congresistas, ¿no es cierto? Ser doctor. Siempre hay un cupo, siempre hay de manera natural un cupo, un contingente de congresistas que tienen maestría, doctorado, ¿no? Porque eso hay que tener que son elegidos, como especialización para tomar decisiones. Eso, de acuerdo. Que son ahora elegidos. te digo yo, el gran acierto de Alan. El gran acierto de Alan fue el que nombró mujeres, las primeras mujeres como ministras de Estado, ¿no? Antes no hubo. Y creo que no lo hicimos mal, lo hicimos muy bien. No, por supuesto. Lo hicimos muy bien, tanto Hilda como... Tanto así que terminaste siendo nuestra candidata pues al municipio, ¿no es cierto? Y tuvimos que crear una ley especial, que no tenía nombre propio, pero obviamente estaba dirigida a tu persona, pero ¿no? que conste, y acá te voy a contar una anécdota que yo me sustraía, porque estaba tan enfrascada en mi trabajo de educación, y estábamos en una nueva ley de educación, en una reforma educativa interesantísima, trabajamos con Matos Mario, un gran equipo de intelectuales y pedagogos, pero tuve que parar para pedir la licencia, renunciar realmente, no hubo licencia, renuncié y volví al Congreso. Es que el partido buscó en ese momento su mejor cuadro, coincidió que Lucho Alves era secretario general, yo estaba como diputado junto con Alberto Franco, que promovimos la ley, ¿no es cierto? Y bueno, pues nos llevaste también como regidores ahí en tu lista, ¿no? Y que estuvieron en que al final nuestro buen compañero Vitaliano nos excluyó de la lista, ¿no? Sí, pues no sé, ustedes lo convencieron a Vitaliano. Pero era buscar lo mejor para el partido en ese momento. Y si hubiera habido un varón, si hubiera habido un hombre que nos representaba en ese momento, no hubiéramos tenido ninguna duda, ¿no es cierto?, en poder escogerlo a él. De manera que tú, no solo como mujer, sino por lo que representaba, por tu capacidad, por tu sapiencia, por tu conocimiento, por eso te elegimos, no por ser mujer, ¿no es cierto? Y yo lo que hacía era, resistía lo más que podías, me escondía, porque Fernando León de Vivero era presidente de la dirección política. Y además presidente de la Cámara de Diputados. Presidente de la Cámara de Diputados. Entonces él me llamaba con su secretaria, Magdalena Negreiros, me llamaba por teléfono y yo me escurría, yo sé lo que me va a decir. Así es. Y yo me escondía. Pero mira tú la sapiencia de don Fernando, de repente ya no me llamaba y me cae un oficio que de repente ustedes han redactado con él, no sé, porque estaban confabulados. Y entonces señora ministra de Educación, compañera Marcela Cabanilla, la presente para comunicarle que el partido aprista peruano, el partido de la Torre, ha tomado la decisión de convocarla a usted para que nos represente en las próximas elecciones municipales en su calidad de candidata por el partido de Aprista Peruano. Le ha concedido el alto honor. Me estaban concediendo el alto honor. Lo cual era cierto. Era cierto, pero yo me escurría pues del alto honor. Y entonces ya me dio risa realmente, ¿no? Pero una risa de cariño de don Fernando, que todos queríamos. No, recuerdo cuando llegaste a la presidencia de la Cámara, pues justo coincidió que estábamos ahí con Barzalo, con Franco y yo. Los tres que habíamos confabulado, según tú. Y entonces a los tres a la lista, ¿no? Los tres a la lista. Pero bueno, disciplinadamente lo aceptamos, ¿no? Porque era una cuestión del partido, ¿no? El partido nos necesitaba y fuimos al partido, ¿no? A obedecer lo que estaba mandando el compañero. Y se promovió la ley, salió en diputado, pasó al Senado y salió, varios, pues. concejales. Pero por supuesto, claro que sí, por supuesto. Además una buena campaña, ¿no? Fue la época en la cual ganó Belmont, ¿no? Me acuerdo. Y ganó Belmont, exactamente, ¿no? La novedad era Belmont. La novedad en ese momento, ¿no? Sí. Y por eso es que después, cuando yo termino, vuelvo al ministerio y termino mi gestión, entonces ya salgo senadora. Y resulta claro, el año 90, con la más alta votación. Y eso es otro cuento de la más alta votación. Y no es porque eras mujer, ¿no? Yo siempre recalco eso. Eras mujer, pero además un cuadro importantísimo del partido,
con inteligencia, con Trabajo conocimiento, ¿no es cierto? Arrastraste 300.000 votos, bueno. Sí, muchos No voy a decir quiénes estaban detrás tuyo por respeto, pero ganaste la yo- elección, pues, ¿no? Ahí también yo decía, ay, no quiero resentir a No. nadie, mejor me escondo. Me escondí un tiempo. Eso Y de hubo ser- pues el reconocimiento del Hubo. partido. Por eso cuando yo escucho a veces hablar, ¿no es cierto? Acá mismo en una reunión que hubo, alguna Sí. compañera decía, ¿no? En el partido no nos dan oportunidad, no nos dejan hablar, no nos dejan reunirnos. Oye, yo nunca he visto eso. Yo El partido no puede sé, haber seguramente algunas puede inconvenientes, ser que en seguramente esta algunas época- diferencias, pero nunca he visto que hemos llegado a esos estados en el cual no te dejan porque eres mujer, ¿no? Yo nunca he visto No, eso. no. Esa La verdad que no. segregación. Ahí ha estado Juanita Castro, ¿no es cierto? no ha habido- Secretaria General colegiada no ha del habido esa partido. segregación, Judith Prieto de esa Segarra, tremendo Judith cuadro Prieto de del Segarra, por partido, una supuesto, historiadora, ¿no? Extraordinaria historiadora. Claro. Tiene un libro muy interesante sobre mujeres destacadas, en la claro. historia del Perú, las que han aportado. Hablando, a ver, de esos tiempos, en los años 60, 70, de esa generación juvenil, ¿no es cierto? Bueno, Que está hay el que escarbar, ¿no? Que hay que escarbar. Ruth Rojas. Luz Rojas, Claro, ¿no? sí, hay una serie de compañeras realmente. Y varios excelentes, compañeros que y son también pues profesionales hicieron todos. mucho trabajo Y son partidario, profesionales ¿no? Todos. Era un buen equipo. Ahí está José indudablemente. Ahumada, José ahí está el Ahumada, mismo Leonidas Vélez, Antonio Flores, sí, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Tantos buenos compañeros Está de esa etapa, Candela. que es quizás la etapa que hay que escribirla, que es una etapa que Candela, falta Hugo, escarbar Alejandro, un poco, y tenemos conocer un nuestros poco mártires más. de esa época, Hugo Ruiz, que Claro. le pusieron una bomba también en una correspondencia. Imagínate, ¿ves? Claro, está una serie de gente que tendrían que congregarse a anotar todas las anécdotas de la época, porque ellos provienen del segundo Comando Nacional de la Juventud Aprista. Comando Nacional, mira, segundo, cuando el primero había sido los fajistas prácticamente. Del año Y luego, 34. Claro, y luego todas las persecuciones, las clandestinidades no permitieron que la juventud aprista del partido se organice. Así es. Hasta creo que la época, ahí viene la época de los japistas del 45, y luego la época de Lucho Negreiros, que fue secretario general de la CAP, si mal no me Así es. acuerdo. Yo lo conocí a Lucho Y Negreiros en mucho los años después 70, Antonio Flores, era ¿no? secretario general colegiado ya, ¿no? Allá Lucho de los Negreiros, adultos, de los de los adultos, adultos. sí. Y nosotros hablamos Estaba de como la JAP. secretaria general, ¿no es cierto?, Juanita Castro, por Juanita ejemplo, Castro, el primer claro. discurso que yo escucho del tremendo meeting al cual yo asisto por primera vez es en el Campo de Marte, ¿no?, el año 72, ahí habló Juanita Castro, Claro, era ahí regidora. habló Lucho Negreiros como secretario general y Aya de la Torre, ¿no? Fueron los tres oradores. Claro. Y Alfonso Ramos Alba, que asume también el Comando de Juventudes, porque hubo un congreso del partido en el cual se crea el Comando de Juventudes, que es aparte de la JAP, la Juventud Aprista, la Juventud Universitaria, que es el Comando Universitario, la Juventud Escolar, los comandos escolares, al cual Tú has yo estado en la Federación de Escolares Yo he Apristas, tenido ¿no? el privilegio de pasar por la JAP, de pasar por el comando escolar, por el comando universitario. Desde el comando escolar, por ejemplo, formamos los clubes de periodismo y la Unión Claro. de Periodistas Escolares. Ahí dimos una batalla muy fuerte con los jóvenes del Partido Comunista, del PC, tanto del PC Unidad como de Patria Roja. Y teníamos polémicas muy fuertes, polemizábamos y competíamos por tener más bases estudiantiles. Y no solamente por digamos, la Unión de Periodistas Escolares, que la controlábamos nosotros, ellos tenían una asociación de periodistas escolares, sino también por la Federación de Estudiantes Secundarios, que también la peleábamos nosotros. Entonces el partido nos Y ahí, por ejemplo, orientaba. en ese grupo, en esas organizaciones juveniles del APRA, la presencia de la mujer me imagino que era Éramos importante. muchísimas Claro. compañeras de diferentes centros educativos. E inclusive nosotros llegamos a participar de una convención de la Juventud Aprista que fue en Arequipa, para lo cual don Fernando Santa Cruz, que entre otros era nuestro asesor de organización, así como también teníamos ahí a un asesor de deporte, me acuerdo que era el compañero Tano Pasoldán. Yo me acuerdo Claro, cómo- Tano Pasoldán, que había sido campeón olímpico. Así es, Claro. nos ponía el jefe de esos asesores. ¿Ah? Así es, imagínate. Y había otro asesor que no lo recuerdo. Él era ahora. un médico, era Él era médico. Y el Tano doctor Zapata. Benítez era el médico, Ajá. y él era el deportista. El doctor Benítez que era el médico, ¿no? Teníamos todos esos asesores. Había un compañero Luna Con también ellos, ahí, claro, y con- que organizó, me acuerdo, el campeonato interescolar
Mira, pues tú En esos estabas ahí años. nomás casi, ahí nomás venías tú Claro, después, claro. más o menos, pegadito, Claro. pegadito. Y entonces nosotros fuimos, me acuerdo, a visitar todos los departamentos para convocar a los compañeros a ese plenario que era en Arequipa. Y estuvimos antes en el Cusco. Y es en el Cusco, donde estuvimos con Antonio Flores, con mi hermano Jorge Armando, ¿no? Y con el compañero Sayas, que también era de la Juventud Aprista, que es un médico que está en actividad. Y entonces ahí nos corretean tremendamente porque hicimos un mitin juvenil en el Cusco y nos corretean pues con caballería y todo lo demás y la policía con varas. Bueno, no sé, sin son ni ton, era el gobierno de Belaúnde, sin son ni ton. Y ahí me cae una paliza tremenda y a una compañera, ¿no? Ya no vive la compañera, le cae tremendo golpe que le vino una hemorragia y tiene que ser internada en el hospital. Y nosotros no nos internaron en el hospital, pero nos llevaron a la comisaría. Era día jueves, viernes no quisieron Y no te atender, distinguían sábado, si eres no, varón, yo era si eres menor de mujer edad. y encima Yo era menor de edad, ¿no es yo cierto? estaba en cuarto y medio, estaba quinto. Entonces tiré mi bancazo, hay un bancazo y los compañeros muy afables, muy fraternales me llevaron frazadas, ¿de acuerdo? Mi hermano me acompañó, a él no lo cogieron, pero como su hermana menor estaba en esa situación, claro, pasó la noche conmigo también. No, el grupo de las compañeras era muy importante, siempre en el trabajo, claro, y muy grande, sí, muy organizado y muy representativas. Yo me acuerdo de mi etapa, por ejemplo, pues compañeras de mucha valía, ¿no? De mucha entrega. Ahí estaba Flor Lira, estaba María Aurora Vázquez, estaba Pilar Mendoza, Masi Guaranca, seguro, Pilar, sí, Carmen Rosa Deza, o sea, infinidad de compañeras, ¿no? Lucía Espada, Gigi Soto, de las que me estoy acordando de esa época, ¿no? Claro. Las compañeras, para volver al tema, han militado, no han tenido... Pero además eran representativas, ¿ah? No era solamente el trabajo de apoyo, de ayuda, no, eran representativas, comandaban sus centros federados en su universidad, claro, comandaban sus... Pero por supuesto, igual. Si es que en estos momentos estuvieran, que pueda ser que haya alguna resistencia, algún hostigamiento a las compañeras en sus actividades partidarias, que se cuiden muchísimo porque ya me parece que se aprobó una ley que es una ley que se llama, que debe llamarse del hostigamiento, pero ahí le han puesto el acoso y ahí voy a decir por qué están confundidos. El hostigamiento político a la mujer en posiciones de liderazgo, de toma de decisión, en activismo. Si los compañeros, sea en el partido o en otra organización, están haciendo eso, que es la manera de darle codazo a la mujer, de bajonearla, de no estimular. No sé, yo en mi época nunca he visto, ¿no es cierto? Y hasta donde he tenido responsabilidad en el partido nunca hemos permitido eso, que hoy ¿no? hay en los partidos políticos, seguro, porque la ley está saliendo. Y si la ley sale o salió, que se cuiden porque los van a denunciar por ser hostigadores. Diferente a la ley que yo puse, soy autora y está vigente, que es la del acoso sexual, que es otro tema. El acoso sexual es también una presión a la mujer, ¿no? Es esto por aquello, oye. Tienes que estar en posición de autoridad, puede ser un médico en un hospital, puede ser un militar en un cuartel, ¿no? Puede ser un gerente, un propietario de una empresa, en un centro laboral, etcétera. Entonces, a quien está en situación de dependencia, la presionan sexualmente, ¿no? Con actos que la persona no desea, no los promueve y sistemáticamente están, digamos, presionando por favores sexuales a cambio de un favor. Ese es el acoso sexual, ¿no? Entonces, eso ya está definido porque la mujer también ha sido víctima de acoso sexual en los centros laborales, en los centros educativos, en las universidades, etcétera. Entonces, se está legislando mucho para garantizar que la mujer pueda desempeñarse realmente como ciudadana, porque para eso tiene derechos reconocidos inclusive por organismos internacionales como la Convención Belén do Pará, que es una convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Hoy la mujer sí, me parece muy bien todo eso, ¿no? Hemos dado la ley de igualdad de oportunidades también, fue un proyecto que yo presenté y lo aprobaron. Y algo que te digo, como mujeres que nosotros pensamos en la unión familiar, hemos dado la ley que le concede al varón licencia por la maternidad de su esposa o su conviviente. O sea, tienen un hijo y el descanso no solamente le dan a la mujer. Nosotros comenzamos con 4 días para el varón. Hoy Cecilia Chacón, de otra tienda política, amiga nuestra, porque somos abiertos y demócratas, pues ha ampliado ese servicio, en todo caso, ese derecho que le están dando a los varones por ser padres, porque tuvieron un hijo, no para que se vayan a tomar su trago, sino para que compartan con la mujer, claro, ayuden a la mujer
en un momento tan difícil y tan especial que es el dar a luz, el traer nueva vida, y los días primeros son muy difíciles, tú sabes, ¿no? Después del parto. Entonces, se trata de tener un enfoque de familia compañera, no un enfoque pues de gresca al interior de los partidos políticos. No lo veo así. No lo veo que así. No debe ser, ¿no? Ser así. Pero te preguntaba si en el APRA tú habías sentido alguna vez eso, ¿no? No, digamos, si lo hubiera sentido, lo hubiera rechazado. Claro, pero por supuesto, además conociéndote, imagínate, ¿no? Porque si una ventaja no hubieras permitido, ¿no? Si una ventaja igual que tú, o sea, hay compañeras que han tenido y han sido sobresalientes en muchas etapas, ¿no? De la historia del partido. Dime, la etapa de los clubes de madres, que es donde tú has estado bastante inmiscuida también, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Qué te queda de esa etapa, ¿no? Ahí me acuerdo de una gran compañera, Rosa Castillo. Rosita Castillo. Me acuerdo de María Guapaya, ¿no? La gran compañera que la asesinaron en el Agustino, ¿no? Claro que sí, valiosa, me acuerdo mujer, muy activista, y la asociación de los comedores populares, que sigue funcionando, tuvieron en el mes de febrero su aniversario. Y entonces hicieron una gran reunión, tuve la oportunidad de participar, y muchas de ellas siguen, otras ya han sido renovadas, ¿no? Ya han colocado nuevas autoridades elegidas, y esa es una manera por la cual el partido, como todo partido debe hacer, se acerca a la ciudadanía, se acerca a la población para resolver sus problemas. Muchos de los problemas de estas mujeres, porque básicamente son mujeres las que dirigen los comedores populares o clubes de madres, vienen del interior. Y al venir del interior hay una migración que todavía no termina, porque Lima sigue siendo, vamos a decir, visitada o invadida por otro oleaje, ¿no?, de invasiones. Entonces tienen multitud de necesidades. Y el tema es que hay una emergencia, que es la alimentación, porque vienen con hijos. Y entonces, en tanto el marido no logra ubicarse en un puesto laboral, pues hay la asistencia, ¿no?, transitoria, por cierto, el apoyo alimenticio, para evitar que venga pues la desnutrición, la anemia, cosas que han vuelto sin embargo últimamente, ¿no? A diferencia del gobierno nuestro con Alan García, que le dimos combate. ¿Y tú sientes que esas organizaciones ahora están un poco venidas a menos? Yo creo que en su presencia, en su estructura. Ellas se quejan de que les deben muchísimos meses y no les dan los alimentos que están, digamos, en el convenio, ¿no? Y ellas tienen que recursearse de alguna manera, separando algunas raciones para poder comercializarlas o venderlas, digamos, a los ciudadanos, a los parroquianos, para poder financiarse. Entonces, yo creo que además, creo que las administraciones posteriores no le han dado la palanca laboral necesaria, porque eso iba con una palanca que significaba... Que es el objetivo al final, claro, ¿no es cierto? Orientarlas, enseñarlas una actividad técnica para que la mujer pueda... Y además puedan tener retribución por su trabajo, ¿no? Porque no hay mejor programa social que el trabajo. Así es. Conseguir un trabajo digno y remunerado, ¿no? No esta subvención que ha dado el señor Humala, por ejemplo, inclusive levantando la subvención y disminuyendo requisitos, y mucha gente en el interior, sobre todo en la sierra, en la selva, ya no quieren ni trabajar porque están dependiendo de la pensión. Creo que les dan 100 soles, ¿no? Que era una cosa así, ¿no? Verdad, pero levantó la pensión. Entonces, eso no va a resolver la pobreza, al contrario, la va a ahondar, la va a volver más dependiente. Yo creo que generar puestos de trabajo, eso es lo importante. Entonces, ese es un trabajo social muy interesante que tiene que irse dando al pie de metas que pasan por eliminar la anemia, que es fundamental, y la desnutrición de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y tiene que estar articulado con educación, si no, no rinde resultados. Puedes perpetuar la pobreza más bien. Creo que la educación es la base, ¿no? La educación que no... Y para resolver cualquier problema, mira el tráfico, diría yo, endemoniado que tenemos en Lima, por ejemplo, ¿no? Donde nadie respeta nada, ¿no? Es un tema, en el tema de la educación... Ahora que nos aproximamos a una elección municipal, ¿no? Terrible. No sé qué pensará, por ejemplo, el partido. Yo calculo que los candidatos pues ya estarán poniendo en sus programas el tema que tú has señalado, tanto el tema de la educación, el tema de la seguridad ciudadana y el tema del tránsito. Acá estamos a un paso de la carretera central. La carretera central está destruida, ¿no?, kilómetros abajo, como quien se va a Santa Anita y hacia Lima. Pero estaba, digamos, antes de que la destruyan para construir una nueva carretera, de eso hace más de 5 años creo ya, y no construyen nada,
no estaba intransitable. Podía haber aguantado un poquito hasta que tengan los proyectos aprobados, el dinero para financiar la obra, el recurso humano, etcétera. Pero primero rompen, como hacen todos los alcaldes que van a la reelección, rompen veredas, rompen pistas y después no tienen la plata para reponer. Entonces nos hemos quedado años. Y la única solución que han puesto ahora, que es realmente, yo digo que es inhumana, es que Avenida Javier Prado se convierta en carretera central. Entonces tú tienes una Sí, el Avenida tráfico Javier es Prado, terrible. que es la carretera central. A veces llegar acá, pues oye, es... camiones inmensos te demora un que montón, parecen ¿no? viviendas, ¿no? Andando, Así pues es. que pasan por la Avenida Javier Prado y está destruida esa pista. Y ningún candidato se hace cargo de ello, ni ninguna autoridad del gobierno central, el Ministerio de Transportes, ahora el presidente de la República, que es ingeniero y algo tuvo que ver, creo, con la carretera central, debería ponerle el ojo, porque por aquí entra y sale, pues, el tráfico alto que viene desde la sierra y de la selva. Por Dios santo, no tenemos carretera central. ¿O creen que Javier Prado es la solución? Que lo digan en todo caso para comenzar a rebelarnos. Tú como maestra, como educadora, como una representante y líder de la sociedad que eres, ¿no es cierto?, que has representado al pueblo en el Congreso en varias oportunidades y a nuestro propio partido, ¿cómo ves hoy el tema de la juventud? ¿Cómo ves el tema de las mujeres jóvenes, por ejemplo, en tiempos de hoy, ¿no? En una circunstancia de globalización, en un momento en el cual ahora pues ya no tenemos la presencia de ese liderazgo, digamos, en la sociedad, sino que muchas veces se refugian solo, ¿no es cierto?, sí, en el teclado. Sí, claro. Hemos perdido esa capacidad de convocatoria, de organización. ¿Cómo ves? Tiene también sus ventajas, viéndolo positivamente, ¿no? No nos podemos sustraer de la era de la innovación tecnológica. La comunicación moderna pasa por la tecnología. Entonces, los jóvenes acceden más que nosotros, ¿no? Y muy rápidos, desde chiquitos ya están con todos sus equipos y monitoreando la comunicación o los juegos, según sea el interés. Yo creo que hay que utilizarlo. Y nosotros mismos lo estamos utilizando ahora. También ahorita, claro. ¿No? Claro, y en buena hora. Ya no estamos hablando en un aula magna, digamos, estamos a través del Facebook llegando no sé a cuántos, ¿no es cierto? Escuchar, exactamente. Por supuesto. Exactamente. Y eso abarata la comunicación. Mira, uno de los temas, una de las brechas que tenemos que resolver en el caso, por ejemplo, de las mujeres, un paréntesis, es que la mujer en campaña electoral tiene poco acceso a los medios de comunicación, porque son caros. El hombre, en lo que es comunicación, el hombre candidato, gasta promedio más de 4 veces lo que gasta una mujer. Y si va solamente a televisión, 9 veces más. ¿Por qué? Porque tiene recursos económicos más que... El tema del financiamiento tiene que ser regulado, pues, ¿no? Las campañas son caras, ¿no? Y las campañas a través de la tecnología son más caras todavía. Pero, Mechecita, a veces nos quejamos, y no nos damos cuenta quiénes hicieron esa ley que se llama Ley de Partidos Políticos, ¿no? Sí, es que mucho no sé quiénes estuvieron ahí, ¿no es cierto?, en ese tiempo, exactamente. No sé quiénes integraron esa comisión que después dio esa ley de partidos políticos, que nos tiene como nos tiene ahora, ¿no? Así es. Que obviamente en una circunstancia bastante compleja y difícil, ¿no? Que en su oportunidad no dieron financiamiento a los partidos, pudiendo haberlo hecho. No lo hicieron, no quisieron. Pero son los mismos que ahora se quejan, ¿eh? Yo ya no voy a decir nombres, pero ahí están. Ahí están todavía. Grave error hacer eso. Porque yo no digo que a los partidos políticos no se les debe fiscalizar, sí, que los fiscalicen. Pero por supuesto, como debe ser. Que los observen y sobre todo, sí estoy de acuerdo en que haya un financiamiento sobre el cual se rendirá cuentas, para evitar que al partido político pueda llegar dinero sucio del narcotráfico, de la trata de personas, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí no habría ninguna dificultad. Pero el tema es que tiene que haber desde la OMPE, desde el jurado de elecciones, gente que sepa. Lo que pasa es que en el jurado de elecciones nadie ha militado, creo, nadie está en un partido político, no saben lo que... No, y las lumbreras de ahora son los que nunca han militado en un partido. Nunca han hecho una elección absolutamente interna, nunca han sabido que es una elección interna, abierta o cerrada, no conocen la estructura orgánica de un partido político. Entonces, mucha teoría, pero la realidad es la realidad. Y entonces se vuelven enemigos de los partidos políticos y sospechan de los partidos políticos como si fueran unas organizaciones criminales. Y la cosa no es así.
La democracia no funciona sin partidos políticos. La Constitución señala que el partido político es la instancia, es el medio para generar la opinión. Es la columna vertebral de la democracia, ¿no? Sin eso no hay democracia. Pero por supuesto, inclusive los ciudadanos a nivel de gobierno municipal tienen la obligación de participar en sus gobiernos municipales. Oye, los derechos civiles y políticos han costado revoluciones a lo largo de la historia, no han venido del cielo. Especialmente al APRA, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Desde los años 30, o la lucha de la mujer y lágrimas. Exactamente. Entonces, y muertes. Y muertes, por supuesto, somos el partido. Por ejemplo, en relación con el terrorismo, que más mártires tenemos. Así es. Entonces no nos pueden ver como enemigos. Y hay que utilizar los medios tecnológicos modernos para poder llegar, pero que no sea excluyente de la visita directa y personal, cara a cara, que los políticos tenemos que hacer a la base social. No hay como la conversación ida y vuelta, porque aquí también estamos hablando, estamos dando alguna información, pero no hay retorno, ¿no es cierto? La cosa debe ser ida y vuelta, porque el país no puede estar... No creas, te ponen comentarios, te ponen críticas, pero claro. Post, ¿no es cierto? Podría ser, pero claro que también con otros medios podemos interactuar. No, es un medio bastante importante, diría yo, hasta fantástico, en la comunicación. Tiene una baraja de posibilidades, por supuesto. Lo que yo digo, y lo valoro, es que no hay que descartar, ¿no?, el face to face. Es importante cara a cara, porque es la calidez, ¿no? O también puede ser la resistencia o la antipatía, ¿no? Pero es la calidez. No hay manera de forjar una relación, entonces, digamos, el tema es, si es que no se tiene ese tipo de trabajo, ¿no? De cercanía. Se habla de la reforma, ¿no? La legislación para los partidos políticos, para evitar todas estas cosas negativas. Ojalá que se pueda ya clarificar todos estos temas, porque los partidos políticos son absolutamente necesarios. Si los partidos políticos son hostigados, ¿no? Son desincentivados, son, digamos, complicados en su desarrollo. Bueno, hay otros que sin ser partidos políticos, porque no están reconocidos como debe ser por el juzgado de elecciones y porque la ley así lo establece, que son los grupos terroristas, pues, que están... Pero también cuando hagamos una ley que nos deje como lección, ¿no es cierto?, que la ley hay que hacerla bien, pues. Claro, pues, por la ley esta que han hecho el 2003, que salió es un mamarracho, pues, ¿no? Porque cuando ¿Dónde se hizo? En el Congreso. ¿Quiénes lo hicieron? Entre comillas, los partidos políticos que estaban ahí. Bueno, los que estaban ahí serán responsables, pues, porque no todos. ¿No es cierto? Entonces, es una cosa así, claro, que... No, porque mira, cuando la democracia estaba en peligro, cuando la tranquilidad y la paz y la vida de los ciudadanos estaba en peligro, ¿no?, por la insanía de estos hombres y mujeres equivocados, cerrados del Sendero Luminoso y el MRTA, ¿quiénes han salido a dar la cara? Los partidos políticos, bueno, nosotros. Y a la cabeza el partido, ¿no? El partido aprieta la cabeza, el partido aprieta la cabeza, otros se escondieron. Así es. ¿no? Y otros son primos hermanos del terrorismo, y entonces por ahí se han aupado, y después un poco se camuflan y los vemos en todos los gobiernos, ¿no? Pero nosotros hemos dado deslindes claros y lucha clara. De modo que estos son... Y al lado tuyo, pues gran cantidad de compañeras, ¿no? Para seguir hablando del tema de la mujer, ¿no? No sé, de las que yo recuerdo, pues, compañeras que han estado peleando, luchando, ¿no? Hay una gran deuda con la mujer. Yo creo que políticamente, si bien es cierto, siempre en el Congreso hay alguna resistencia, te voy a decir, al tema de la conformación de las listas alternadas hombre-mujer, para que exprese 50% en cada lado, hombres y mujeres. Pero es algo que ya lo tienen otros países, ya lo tiene Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Argentina ha sido el último en tenerlo, por Dios santo. Los países están ahora en esta línea porque ya han encontrado que la ley de cuotas, siendo importante porque es una acción positiva, una discriminación positiva para darle espacio a la mujer y que la pongan en la lista, porque no es una ley de cupo, es de cuota. Ya el elector elige, y por voto preferencial elige también, pero por lo menos es un darle oportunidad que la mujer esté ahí con su nombre, ¿no? Bien, ahora hemos encontrado que esto ya tiene un techo, ya no está pasando de ahí, ya no es eficaz. Por eso es que tenemos que ir al voto preferencial que debe desaparecer, ¿no? Y el voto preferencial previa elección interna, exactamente, ahí sí, llevada con toda la legalidad que corresponde, pues, ¿no? Con todo el cuidado, con toda la transparencia, como debe ser, ya ¿no? conocemos cuando yo soy producto del voto preferencial, ¿ah? A mí el año 85
¿no es cierto? Tú podías salir sin problema alguno porque estabas en los primeros lugares. A mí el año 85 me pusieron en el número 40. Así. Yo no tenía ninguna posibilidad de salir. Pero te rajaste. Yo salí elegido gracias al voto preferencial. Claro. Sin el voto preferencial yo no hubiera sido diputado. Claro, y criticaban Pero mucho. luego el voto preferencial pues ha sido ya mal usado, ¿no es cierto? De una manera bastante Se ha comercializado, comercial, ¿no es así cierto? es. Se ha Ahora ya el comercializado, que y tiene así no plata puede. es el que tiene esas posibilidades y como tú muy bien lo dices, en ese tiempo pues había partido, había infraestructura, había trabajo, ¿no Nació es cierto? para- Había cuadros, ¿no? Nació para, Contra Aya La para- Torre. Nació para compensar un poco Y todo nació el contra poder Aya de La la Torre, ¿no? cúpula. ¿Te acuerdas? Las Exactamente. cúpulas en partidos políticos decían, Exactamente. bueno, vamos a democratizar. Entonces, voto preferencial. Ahora, voto preferencial, oye, demanda un montón de Así plata es. para pagar a todos los que te hacen la campaña, a todos los que llevan la brocha. Y qué sé yo, y Exactamente. eso no vale. Y además, yendo a las internas, ¿no? Sí es importante también democratizar elecciones internas con la OMPE, porque debe estar la OMPE. De lo contrario, no hay posibilidad de que la cosa sea Pero una transparente. OMPE cuyos acuerdos pues sean vinculantes, ¿no? Ah, bueno. Cuyas decisiones sean Y una- vinculantes, ¿no? y una Que no OMPE la es hasta ahora, y ¿no? una OMPE que sepa pues lo que va a hacer, porque ya han habido casos, no voy a mencionar la soga en casa del ahorcado, que la OMPE ha recomendado y voten de esta manera, ¿no? Y resulta que después dice el jurado, no era así, que la OMPE ha influido a error, ha inducido a error. Pero si la OMPE, que es la entidad que supervisa y que asiste, induce a error, ¿de quién es la culpa? ¿Del partido? o Ah, de te la refieres OMPE? a la última decisión del Jurado Nacional de Elecciones, sí, Equivocada totalmente, sí, Claro, ¿no? totalmente, Entonces, nosotros totalmente. tenemos experiencia de muchas formas de elección. Exactamente. Por ejemplo, cuando se hablaba de elección abierta, ¿te acuerdas? Elección abierta, pública, para todo el mundo. Había quienes por la capacidad económica del dinero, a veces mal habido de repente, no siempre bien habido, pues te bajaban un cerro completo y se acabó. Y ese cerro completo venía a votar por... No, y te ibas de local en local con las clúster que contrataban, ¿no? quería, También era ¿no? eso. Que así sea el Nosotros mercantilista hicimos con un dinero. padrón electoral Terrible, también terrible, que sirvió, terrible. ¿no es cierto?, para poder hacer elecciones transparentes. Veo que el partido en estas últimas etapas sigue ligado a ese trabajo con la gente A de ver. pueblos jóvenes, de clubes de madres. He visto una gran actuación hace pocos días en el aula magna, ¿no es Así cierto?, es. organizada por la Por compañera Zoila sí, por Bocángel, Zoila secretaria Bocángel, a quien nacional saludo desde acá, de la mujer, ¿no es así cierto?, así es. con una convocatoria bastante Una extraordinaria. convocatoria muy Y tú has linda, estado ahí, y yo he cuéntanos estado ahí, cómo va eso. Yo he estado ahí y yo he estado apoyando en lo que pueda a Zoila Bocángel, la respeto porque ella es mi autoridad, ella es mi secretaria de Acción Política de la Mujer, como le llamo yo, pero secretaria de la Mujer, ¿no? Entonces, porque tenemos que ser institucionalistas. Así es. Si no, no hay partido. Entonces, en eso yo me cuadro como buena oficial de reserva. Entonces, un saludo muy especial para todas las Claro que sí, integrantes de fue ese buró y además para extraordinario. todas las madres apristas, ¿no? Extraordinaria esa reunión. He visto Han las estado fotos. Compañeras de varios comedores populares, compañeras de los sectores, ya han venido para ser agasajadas por su partido, ¿no? A través, en este caso, de Zoila, por el Día de la Madre, que es un día tan excelso, tan importante, ¿no? Porque el rol de la madre no es que yo sea mujer y me tenga que estar alabando, porque yo soy una madre también, pero una madre que quizás no tenga todos los méritos de otras madres, porque he tenido la suerte de tener mi madre viva hasta hace algunos años, y fue ella quien me ayudó más bien a criar a mis Pero hijos. una madre que ha sobresalido, ¿no es cierto?, que ha estado pues en los niveles más importantes Me ha del tocado país, ¿no otra es cierto? tarea, Creo me que ha eso es tocado la tarea fundamental política. relevar en el rol de la Sí, mujer. sí, me ha Por eso tocado yo la no tarea creo política. mucho en esas quejas, bueno, yo creo mucho más bien en la capacidad Claro. de la mujer, ¿no? En Pero es que en esa forma si tú le de das Magda condiciones. Portal, por ejemplo, nos da ese ejemplo, ¿no? La misma Anita Billinghur, la misma Sí, Hilda todas. Gadea, que tuvieron pues una presencia tan importante en la dirección del partido, ¿no? Juanita Carr, Judith Prieto de Segarra, la gran Segarra, historiadora del sí, partido, la ¿no? esposa del compañero Que Segarra sobresalía por su nombre, por lo que era Una ella, ¿no es intelectual cierto? excelente, una Exactamente. intelectual excelente. Exactamente. Que han seguido los pasos de Zoila Aurora Cáceres, así es. De Mercedes gente que ha Cabello, trabajado pues de una sí. manera tan extraordinaria en el partido, ¿no? Trinidad Y que ha sabido Enríquez. hacerse valer porque eran ellas. La primera mujer ¿Qué es lo que hay que ingresa a una alentar, no? universidad, Trinidad Hay que Enríquez, alentar, ¿no? Cusco. A las compañeras y a los compañeros, ¿no? Alentarles al estudio, Pero a los totalmente. círculos de lectura que había antes, ¿no? Que se ha ido perdiendo ahora, ¿no es cierto? Claro, porque Sería si importantísimo ponemos todo el eso. aliento, como tú dices, en la acción política de las mujeres,
a ser excelente, porque las mujeres vienen de hechos históricos, pero realmente heroicos. Mira, cuando la Revolución Francesa estalla, las mujeres participan, ilusionadas porque pensaban que también sus derechos iban a ser recogidos, no solamente se movían los temas económicos, ¿no?, mercantilistas y económicos en general, sino también las mujeres estaban con una expectativa tremenda. Y finalmente ellas participan mucho. Luego las ponen de lado, se ponen ellas a crear unos clubs femeninos, donde tener un espacio para hablar, para decir algo. Al final, ¿puedes creer tú?, acaban desplazadas las mujeres. Y se da lo que se conoce, pues, ¿no?, esta carta de los derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cuando van a leer esa carta era evidentemente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No había nada para las mujeres. Sencillamente estaban obviadas y omitidas. Ella redacta, ¿no?, una carta similar, pero llamada de los derechos de la mujer y la ciudadana, siendo ya más equitativa y justa con las mujeres. Resultado final, para no hacerla larga, esa mujer murió en la guillotina. ¿Qué te parece? Y era una escritora que su seudónimo era Olimpia de Gouges, ¿no? Entonces hemos tenido en el mundo... Pero aparecieron también mujeres extraordinarias, Flora Tristán, por ejemplo, ¿no? Cuyo origen está pues aquí en el Perú, en Arequipa, ¿no? El padre, ¿no? Se va un poco desengañada y asombrada de las inequidades de la sociedad peruana. Entonces, mujeres destacadas, una mujer extraordinaria, ¿no? Entonces ahí está el antecedente de la lucha, de la tarea, del trabajo, ¿no? Tú mencionaste a esta señora Alvarado, por ejemplo. María Jesús Alvarado, claro, que es muy mencionada también. Muy mencionada porque escribió, ¿no?, a favor de los derechos de la mujer. Y creaban asociaciones, círculos, ¿no?, femeninos. Y esa novela que abrió el camino también y el entendimiento de la explotación que había en el Perú, ¿no es cierto?, de Avesignido, Clorinda Mato de Turne, claro, por ejemplo, ¿no? Extraordinario. Lógico, no, hay huella de mujeres por todas partes, de mujeres valiosas que hay que resaltarlas, que hay que seguir ese ejemplo. Y que el APRA supo engarzarlo, que nunca hay que dejar de decirlo, ¿no? El APRA supo engarzarlo, atraerlas, ¿no es cierto?, y convertirlas en el liderazgo, ¿no? Si el APRA dio espacio, pero por supuesto, desde sus inicios, ¿no? Ahí está la firma de Magda Portal en la fundación del partido, ¿no? ¿Por qué ahora, no? Me resisto a creer que haya hostigamiento contra las mujeres. No, yo no veo eso. A las mujeres hay que abrirle el paso, hay que respetarlas, hay que darle su sitio. Así es. No pueden de ninguna manera hacer ni hostigamiento ni ningún tipo de discriminación contra las mujeres, porque estaríamos retrocediendo a lo que hemos avanzado, me parece. Muy bien, querida compañera Mercedes Cabanillas Bustamante. Mi querido compañero. Hemos estado más o menos una hora con casi 10 minutos, sí. Creo que hemos vistazo a todo, y hemos resaltado las mujeres, ¿no es cierto? Y seguro que faltan muchísimos temas más por delante que lo iremos conversando en otra oportunidad. Yo quiero entregarte estos libros que nos han enviado. Esta es La Gran Persecución, que nos ha mandado la compañera Lucía Villanueva, ¿no es cierto? Pero no es para ti, porque yo estoy seguro que tú lo has leído, lo has releído y tienes con la firma de Armando y todo eso. Es para que cuando vayas a dar una conferencia en un comité, ¿no es cierto?, en un distrito, lo lleves y lo puedas rifar ahí, ¿no es cierto?, entre los compañeros para que lo puedan leer. No sé, pero, perfecto. Porque otra cosa no se puede, tendrías que llevar libros para todos, ¿no? Entonces, a nombre de la Casa Museo, a nombre del compañero Armando Villanueva, a nombre de Lucía Villanueva, ¿no? Este es el libro de Luis Alba Castro, que es El Señor Asilo. Ayer me envió Roque Benavides algunos ejemplares y me ha dicho que se pueda distribuir en algunos sitios, entonces yo sé que tú lo vas a hacer llegar, ¿no es cierto?, a buenas manos, jóvenes. Y que lean, así es, y que lean, jóvenes, que es importante, ¿no? Perfecto. Acá hay otro libro que es de Alberto Vera La Rosa, que también lo tienes, obviamente, ¿no es cierto?, que es Una vida ejemplar y ejemplarizadora. Este es un libro extraordinario de Alberto Vera La Rosa. Acá está La vida de Aya La Torre, una edición de lujo. Todos lo hemos conocido. No, ya, claro, lamentablemente ya fallecido. Ya no está con nosotros, se están yendo muchos compañeros. Acá hay un libro pequeño de un gran compañero de Wilfredo Chino Villegas, ¿no? El Aya, que tú lo conoces, Chino, que ha escrito un libro bastante importante, fue chapista, claro, con unas fotos extraordinarias, además una narración, un testimonio de su vivencia, ¿no es cierto?, en los años 70 en el partido. Y este es un libro mío que es El Incorregible Voto Preferencial, justo lo que hemos comentado, que también tú lo tienes, ¿no es cierto?, para que tú lo puedas entregar
a los ¿Te compañeros acuerdas del voto que asistan a preferencial? tus conferencias ahí en el partido. Que fue un voto que nació contra el jefe del partido. Así es. Lógico, la Así es. Asamblea Constituyente. El año 77, ¿no es Así cierto?, es. cuando se convocó a la Y Asamblea vencimos al Constituyente. voto preferencial, porque haya salió. Y un voto preferencial que hasta ahora nadie lo ha superado pese al Así tiempo y pese a que el volumen electoral ha crecido de una manera desmedida, ¿no? Extraordinario. Ahí la Torre mantiene ese récord en 1.038.000 votos Así es. y el partido sacó 1.200.000. Fue un voto contra. Todo lo demás sacaron menos, Enguilado. obviamente, pero era contra él. Contra él, Ahí por está el supuesto. famoso Corpancho, pues el secretario del Jurado Nacional Elecciones. de Elecciones. Gracias. Bueno, Wilber, querida te Meche, felicito muchas gracias. por el gran trabajo que haces, por la obra de No, gracias a ti. mantenimiento Has de recorrido de este paso la museo, casa. biblioteca, Así es. que es una fuente de información que los chicos, los jóvenes deben venir, los universitarios sobre todo, con más frecuencia. Y aquí estamos siempre. Y además Felicitaciones. te he mostrado también la biblioteca de Manuel González Claro Prada, que que está ahí, sí. cuyo centenario de su muerte vamos a recordar el 18 de julio de Pues, este año. Cumple 100 años, ¿no ¿acá? es cierto?, de ¿La fallecido. ceremonia? Sí, vamos a hacer una ¿Vendremos? ceremonia, Vendremos. por supuesto. Claro Y que tenemos en el mes de junio también, ¿no es cierto?, el recuerdo, el homenaje al Grito de Córdoba, ¿no? Los 100 años del Grito de Claro. Córdoba, la reforma La universitaria. reforma universitaria. Exactamente. Que tanta falta nos hace, porque lo que Así tenemos es. ahora es una vergüenza. Muy bien, muchas gracias, querida compañera Mercedes gracias. Cabanillas. Muchas gracias, queridos amigos, queridas amigas, queridos compañeros y compañeras, por haber estado con nosotros en este programa tan interesante que hemos tenido el día de hoy. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. No dejen de sintonizar el Facebook de Wilber Bendezú Carpio. Gracias. Gracias, muchas gracias. Qué hermoso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Ya borró? Ya borró. A ver. Nuestra huella pujante, tumpán. Gloria, acción contra el mal. Pero